porque gestos como lavarnos los dientes o ducharnos son de lo más cotidianos, pero si hablamos de niños o niñas con trastorno del espectro autista, pueden convertirse en una rutina difícil de asimilar. Para tratar de ayudarles en su día a día, nace Eva Aprende, una colección de cuentos interactivos que se incluyen dentro de una aplicación informática accesible para todos. Vamos a hablar con Esther González, que es responsable de proyectos de autismo de la Fundación Orange. Buenos días, Esther. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿en qué consisten esos cuentos? ¿Por qué son especiales, sobre todo orientados a estos menores de los que estamos hablando? Sí, bueno, estos cuentos nacen de una necesidad. La protagonista de estos cuentos es una mujer, es una chica, se llama Eva, y los creamos a partir de una colección de cuentos que ya existen y que han tenido mucho éxito, más de 200.000 descargas, que es José Aprende. Lo que pasa es que estos cuentos nos demandaban, sobre todo los familiares y las personas con autismo, que las chicas no se sentían identificadas con el personaje de José. Por eso de aquí surgió la idea de hacer a Eva. Eva es una colección de cuentos, son 15 cuentos, son cuentos visuales adaptados con pictogramas, desarrollados especialmente, que es nuestra labor, para personas con autismo, pero sirven igualmente para personas que tengan dificultades de aprendizaje o chicos que estén niños prelectores. ¿Supone la lectura una barrera para el aprendizaje, para el desarrollo social, personal de los niños y niñas con trastorno del espectro autista? Les cuesta más trabajo, sobre todo si hablamos de las emociones, identificar las emociones. Es algo que todo el mundo tiene como innato. Ellos no identifican si tú sonríes estás contento o si tú lloras estás triste. No tienen ese mecanismo automático de identificación. Y igual ocurre con los autocuidados y sobre todo, por ejemplo, con las rutinas, que muchos de estos niños o personas necesitan como una anticipación, prepararse en algo tan básico como puede ser ir al supermercado o ir por la calle o ir al parque, que ellos necesitan saber que cuando van al supermercado tienen que hacer determinados procesos, ¿no?, para hacer la compra. Entonces estos cuentos los hemos hecho un poco para trabajar, en un caso, por ejemplo, la autonomía, que sería el lavado de las manos, el baño, la comida, vestirse. También trabajar las emociones básicas, como hemos hablado. Tenemos el cuento de estar contento, estar triste, estar asustado, enfadado y sorprendido. Y situaciones, pues eso, la peluquería, el parque, el supermercado, un día de cumpleaños. Entonces estos cuentos ayudan a los niños a trabajar todas estas situaciones o esta autonomía, por ejemplo. Cuando hablamos de este trastorno, como su propio nombre indica, ese espectro supone multitud de particularidades. No hay un patrón de comportamiento que digamos, pues este niño con TEA se va a comportar así o no. Esta aplicación, ¿de qué manera va a funcionar? ¿Van a poder ellos acceder de manera autónoma o cómo está previsto? Sí, es una aplicación, inicialmente la hemos ido lanzando como cuentos que están tanto interactivos como PDF. Si buscáis Eva Aprende en Google os saldrá. En la página de la Fundación Orange.es también tenemos los cuentos. Y ahora acabamos de lanzar 2 aplicaciones gratuitas para ambos store, para iOS y para Apple, donde recopilar todos estos cuentos. Y nada, el acceso es muy sencillo, te instalas la aplicación, te vienen los 15 cuentos y seleccionas el cuento. Puede ser con los pictogramas leídos o simplemente las imágenes, como mejor se adapte a la persona que lo esté utilizando. Cuando hablamos de tecnología, en el caso de la ciudadanía en general y de los niños en particular, es conveniente tener en cuenta una serie de consejos para hacer un uso racional de ella. No sé cuáles serían en el caso de los menores con autismo. Nada, bueno, al final estos cuentos explican paso a paso, encender el grifo, echarte jabón, frotar las manos, frotar de una manera, frotar de otra manera, secar las manos. Explican todo el proceso que consistiría, en el caso del ejemplo, del lavado de las manos, igual de los dientes, de comer, de vestirse, la autonomía básica que digamos. Según los datos de la Confederación de Autismo de España, en los 3 últimos cursos, la cifra de menores con autismo, con trastorno del espectro del autismo en la etapa escolar se ha incrementado un 13% y en estos momentos en toda España hay 55.700 alumnos con este tipo de trastorno. ¿Se adapta la Fundación Orange a esta realidad, a este incremento que se está padeciendo en los últimos años? Bueno, lo intentamos. Nosotros llevamos trabajando para el colectivo de las personas con autismo más de 15 años.
Hemos desarrollado más de una veintena de aplicaciones, un poco escuchando al colectivo, las necesidades que tenían. Hemos ido desarrollando e impulsando aplicaciones según sus necesidades. Ahora estamos un poco más enfocados en la sensibilización, en hacer llegar a todo el mundo en qué consiste este trastorno, lo diferente que es dentro del espectro y que, bueno, todos poco a poco lo vayamos integrando en nuestra sociedad y normalizándolo. Y luego también estamos muy orientados a la formación, a ayudar a las personas a manejar correctamente los dispositivos, a saber seleccionar qué herramientas son las que necesitamos para determinadas solicitudes, necesidades. Y bueno, todavía queda mucho por hacer. Es cierto que cada vez se diagnostican más personas con autismo. Lo bueno es que cada vez se diagnostican antes, por lo cual se puede empezar a los apoyos mucho antes. Y lo principal para nosotros es escuchar al colectivo, escuchar las necesidades de las familias, de las personas con autismo, de los profesionales alrededor de las personas e intentar ayudar en lo que podamos. ¿Y qué importancia tiene ese diagnóstico precoz, esa atención temprana de estos menores? Es muy importante. Cuanto antes empiecen con los apoyos, antes estos niños van adquiriendo mejores competencias. Uno de los problemas principales a los que se enfrentan es que antes se diagnosticaban muy tarde. Hay personas que se diagnostican en edades muy altas, 40 años, 50 años, 60 años. Con lo cual estas personas no han tenido los apoyos que han necesitado durante este tiempo y han perdido algunas capacidades que podían haber ido desarrollando si los hubiesen apoyado al principio. Además, también las mujeres, al principio se pensaba que era un trastorno que afectaba principalmente a los hombres y no es cierto, afecta a muchísimas mujeres. Lo que pasa es que tenemos, por decirlo de alguna manera, la capacidad social como de encubrir esas características, entre comillas, como que podríamos como actuar y entonces que no se notase esas características, sobre todo socioemocionales, y hay muchas mujeres diagnosticadas en edad adulta. ¿Y han podido ustedes analizar de alguna forma el porqué de ese incremento de casos? No sabemos. Bueno, creemos y hemos hablado con las entidades y tal que principalmente es gracias al avance tecnológico y al conocer más el trastorno se identifica mejor. Muchas veces se enmascaraba con otro tipo pues con TDA o con otras neurodiversidades y no se diagnosticaba correctamente. Y ahora ya tenemos más conocimiento de lo que es el autismo, en qué consiste el espectro tan amplio que hay de características y hace que la identificación sea antes y mejor. Pues Esther González, responsable de proyectos de autismo en Fundación Orange, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Buenos días.